en esta computadora. Ahí está. Vamos, Lucas, mano a mano. Terrible clase vamos a tener. Un debate. Un debate, un debate. Bueno, ¿qué hago? Te voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo de la repetitiva y hagamos una interacción y de vuelta, ¿sí? Y vemos qué podemos armar. Vas a aparecer vos en todas las fotos, Lucas. Bueno, ¿se entiende el concepto de repetitiva cuando uno repite cosas? ¿Sí? La estructura Sí. repetitiva, mayormente cuando tenemos una sentencia o un grupo de sentencias que se van a repetir de acuerdo a cierta condición. ¿Está? O repetirla cierta cantidad de veces, como en el caso del for, que ya lo han visto durante la cursada, o que se cumpla una condición verdadera o falsa, dependiendo si es el while o el repeat, ¿sí? Como ya también vieron en la cursada. O sea que el concepto de repetición más o menos ya lo tienen Claro, lo tenemos visto. lo tienen usado, fueron al segundo parcial, o sea, los que están acá cursando fueron al segundo parcial, fueron al integral. Entonces, el concepto fino de repetitiva, ¿sí? Ya está dado. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿cuándo conviene hacer una cosa u otra? ¿Cuándo conviene usar una repetitiva, la otra? Y cuando uno sabe de antemano la cantidad, literal, la cantidad de veces que uno necesita repetir una o más sentencia, el grupo ese de sentencia, el bloque de sentencia, que, repito, puede ser una o más. ¿Está? A veces una sola sentencia. Claro, siempre sabiendo cuántas veces. claro, exacto. A veces una sola sentencia o a veces son varias sentencias. Entonces, cuando uno sabe la cantidad exacta, literalmente hablando, la cantidad exacta, yo esto lo tengo que hacer 32 veces, yo esto lo tengo que hacer 124 veces, yo estas 3 sentencias las tengo que hacer 98 veces, entonces utilizo un for. Utilizamos un for que vaya desde 1 hasta 98, o desde 1 hasta 100, o desde 1 hasta 10, o desde 1 hasta la cantidad de veces que tengamos que repetir ese. ¿Por qué ponemos 1? Porque es fácil verlo. Nosotros podríamos poner desde menos 10 a 10 y serían 20 veces, o bien poner de 1 a 20, que también es 20 veces. Claro. No necesariamente el for tiene que arrancar en 1. Uno lo arranca en 1 porque es práctico a la lectura, a la corrección y a todo eso, pero no necesariamente tiene que empezar en 1. Si uno empieza de 11 a 20, ¿cuántas veces va a repetir? Va a repetir 10 veces. El for, ¿cuántas veces va a dar vuelta? Si yo le pongo que la variable vaya desde el 11 hasta el 20, y va a ir 10 veces. Va a dar vuelta 10 veces. Va a ir desde el 11, va a ir el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19, 20. Va a ir 20 veces. Pero ¿qué queda más lindo? ¿Poner de 1 a 10 o de 11 a 20? De 1 a 10. De 1 a 10, claro. Exacto. ¿Se entiende? Uno podría poner de A, si utilizamos una variable de tipo char, en lugar de una variable de tipo entero en el for, si utilizamos una variable de tipo char, y queremos repetir el for 10 veces, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Entonces, si nosotros ponemos que la variable auxiliar la inicializamos que vaya desde A hasta K, ¿cuántas veces va a repetir el for? 10 veces. Claro. Porque después de la A sigue la B, va a repetir, sigue la C, y así sucesivamente hasta llegar a la K. Eso tiene un valor inicial y un valor final. ¿Está? Y va a repetir la cantidad. Si nosotros ponemos de 11 a 20, no es que va a repetir 20 veces, va a ir desde el 11 hasta el 20. ¿Se entiende, Lucas? Claro. Sí. Bueno. ¿Y cuándo vamos a usar el while o el repeat? Cuando no sabemos la cantidad de veces exactas, pero sabemos a partir de la evaluación de la condición. Porque viste que el while y el repeat trabaja con una condición. El while, la condición la evalúa arriba,
y el repeat, la condición la evalúa abajo. Claro. ¿Está? Entonces, en el while, como la condición se evalúa arriba, va a repetir todo lo que está entre begin y end del while, todo lo que está entre begin y end, todas esas sentencias que están entre begin y end, que puede ser una o varias sentencias, todas esas se van a repetir mientras la condición sea verdadera. Entonces, la condición es la misma que se utiliza para un if. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. El formato de la condición es la misma, el significado de la condición es la misma, la definición de condición es la misma. Entonces, esa condición en el while, mientras la condición de verdadera, se repite todo esto. Bien arriba, la evalúa otra vez la condición. Mientras la condición sea verdadera, la evalúa. Si es verdadera, la ejecuta. Si es verdad, da vuelta. Si es verdadera, ejecuta. Si la condición es verdadera, ejecuta. Cuando la condición de falsa, va a saltar y se va a ir al end del begin. Y va a ejecutar todo lo que sigue de ese end para abajo. Claro. ¿Eso se entiende? Sí, sería hasta que la condición sea falsa. Exacto. Repite hasta que la condición sea falsa. Exacto. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Por eso, por ahí en el teórico, en el PDF, dice que el while repite 0 o más veces. ¿Por qué? Porque si viene el flujo del programa, viene ejecutando sentencias, llega el while, por primera vez llega el while, evalúa la condición, porque la evalúa arriba. Antes de entrar al while va a evaluar la condición. Entonces, evalúa la condición. Si la condición es falsa, no va a entrar nunca y salta al end del while. Claro. ¿Se entiende eso? Puede ejecutar o no puede ejecutar la sentencia dentro de la... Exacto. Pueden no ejecutarse nunca las sentencias. A ver, vamos a un procesador de texto. Así lo escribimos un poquito más fácil ahí en el procesador de texto. Vamos a suponer, qué sé yo, que tenemos una sentencia, punto y coma, otra sentencia, punto y coma, y después viene el while con una condición, do. Después viene begin, del while, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Tiene una sentencia, el while tiene otra sentencia, vamos a suponer que tiene otra sentencia, tiene 3 sentencias y después cierra ese end, que este end pertenece a ese while. Y ese begin y ese end pertenecen a este while. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí. todo lo que está entre begin y end se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Entonces, ejecuta esta sentencia. No sabemos cuál sea, cualquiera de Lázaro. Ejecuta esta otra sentencia, cualquiera de Lázaro. Viene al while y evalúa la condición. Por primera vez la va a evaluar. Si la condición es verdadera, por primera vez, va a entrar y va a ejecutar estas 3 sentencias. Todo lo que está entre begin y end. ¿Estamos de acuerdo? Cuando encuentra el end que cierra el begin del while, cierra el begin del while, se viene acá arriba y evalúa de nuevo la condición. ¿Está? Pero si cuando venía de acá arriba, evalúa la condición por primera vez, y la condición es falsa, ¿esta sentencia la ejecuta? No, no la ejecuta. Entonces pasa automáticamente a ejecutar la sentencia que sigue después del end, que cierra el begin, que pertenecen al while. ¿Viste? Es un trabalengua. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Es un trabalengua, pero es así, ¿se entiende? O sea, el flujo de la ejecución es esa. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí, Lucas? Sí. Voy entendiendo. Por eso puede ser que el while ejecute 0 veces, que sería ninguna, o más veces. 0 o más. 0 o más veces. ¿Sí?
O sea, puede ser que no se ejecute nunca o se ejecute una o más veces. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es un juego de palabras. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces se ejecuta el while? Y se puede ejecutar 0 más veces. 0 más veces. Claro. 0 más La veces. respuesta correcta sería eso. 0 Claro, más. ¿por qué? ¿Por qué? Porque si la primera vez que evalúa la condición es falsa, es 0 veces. Y va a saltar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a suponer que este caso. Vamos a suponer que estas 3 sentencias pertenecen al while. Pero vos, porque sos distraído, porque te dormiste, y qué sé yo, te olvidaste poner begin y end. Te olvidaste. Entonces, sí. Sí, reproduce la primera sentencia nada más, ¿no? Va a repetir este while, en lugar de hacer las 3 sentencias, va a hacer solamente la primera. ¿Está? Esto no te va a dar un error de compilación, pero es muy probable que te dé un error lógico. ¿Por qué? Porque vos necesitabas que tu while hiciera todo esto por alguna razón. Vos necesitabas eso. Y si en lugar de hacer 3 sentencias, haces una sola repetidamente hasta que la condición sea falsa, evidentemente hay algo que no te está haciendo el while y que vos deberías hacerlo, y cuando termine la ejecución te va a agarrar de los pelos porque no vas a saber dónde mierda tener el problema o la equivocación. ¿Te das cuenta? Sí. Esto es un error. Es lo menos cuando te pasa eso. Esto es un error típico de alguien que se confía en la programación. O que lo hace muy rápido. Sí, tal cual, Lucas. Sí. Alguien que se confía y dice, no, yo te la tengo clara, olvídate, ese tumba, así, una cruz. Chao. Ese va a parar a los cajones. Entonces, cada vez que tengas un while, es recomendable poner begin y end. Claro, como había dicho usted también, a pesar de que sea una sola sentencia, también es recomendable poner eso. Si vos tenés una sola sentencia, ponelo por las dudas. Por las dudas ponelo begin y end. ¿Está? Sí, por las dudas ponelo. Porque suponete vos estás programándose esto y decís, una sentencia. Bueno, y después ¿cómo es? Y si después necesitas poner otra sentencia más, en algún momento, porque te diste cuenta que necesitabas otra sentencia adentro del bucle, ¿sí? O adentro del while, la ponés y ya tenés el begin y el end, ya lo tenés puesto. O sea, que cuando vayas programando el begin y el end, trata de tenerlo siempre ahí a mano. De ponerlo, no te confíes con eso. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, a diferencia del repeat, si tenemos sentencias, y después viene el repeat, lo voy a ir dibujando para después hablar sobre esto. ¿Está? Sí. Until, condición, do. Bueno, el repeat, una de las diferencias entre el while y el repeat es que el repeat no utiliza begin y end. Para abrir y cerrar. Si vos después acá adentro tenés un for, un while, un if o algo por el estilo y necesitas begin y end para lo que vos tengas adentro, es otro cantar. Claro. Pero para abrir y cerrar el repeat, no precisás begin y no precisás cerrar con un end. ¿Por qué? Porque abre el repeat y cierra el until. El until, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entiende, Lucas? Sí. Bien. Si vos acá tenés una sola sentencia, por ejemplo ahí, no hay ningún problema. Tenés 2 sentencias, tampoco hay ningún problema. Tenés más de 2 sentencias, tampoco tenés problema. ¿Por qué? Porque no usás begin y end en el repeat. Para abrir y cerrar el repeat. Repito, ¿qué es eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si vos después acá adentro
qué sé yo, tenés un for, vamos a suponer que tenés un for ahí, entonces precisás un begin y precisás un end para el for. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero el repeat no lo necesita. Pero el repeat no necesita begin y end. Lucas, ¿te queda claro ese concepto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Sí, lo voy a ir puliendo igual, pero sí. Más adelante. Lo voy a ir puliendo, voy a ver de vuelta los teóricos, etcétera, por las dudas en el momento de programar, capaz que me confundo y si le pongo un begin y end al repeat. Sí, bueno. Como todos los demás llevan begin y end. Vos sabés que a nosotros no nos gusta que estudien de memoria. No, obvio. A los profes no nos gusta que estudien de memoria, pero lamentablemente acá hay cosas que se tienen que estudiar de memoria. Ya las tenés que tener sabidas, ya. Viste que esto acá en programación no hay grises. ¿Anda o no anda? Esto Sí. es como la electricidad, ¿viste? ¿Anda o tenés luz o no tenés luz? ¿Viste? Sí. No tenés media luz. Bueno, esto es igual, ¿anda o no anda? ¿Está? Así que bueno. Listo. El repeat. Fíjate el repeat que viene esta sentencia. Viene esta. Viene el repeat que es para aclarar que va a empezar la repetitiva. ¿Está? Entonces, como acá no evalúa, al lado del repeat no evalúa nada, viene el repeat y entra. Entra de prepo, entra. Entra de prepo, la primera vez entra de prepo. Se los pasa por arriba la sentencia, ¿viste? ¿Sí? Sí, Entonces, sí. entra de prepo, hace esta sí o sí. No es como el while, que esta y esta las va a hacer si la condición es verdadera. Acá no, acá entra de prepo y esta las hace. Claro. Hace eso, hace todo esto de prepo, y después viene acá la until y acá evalúa la condición. Hasta que la condición sea, ¿te acordás? Repite. No realmente. Hasta que la condición Falsa, ¿no? sea verdadera. Repite mientras la condición verdadera. sea falsa. Mientras Claro. sea falsa, es al revés del while. El while repite mientras sea verdadera. Mientras sea verdadera, while. Mientras sea verdadera, while. Mientras sea verdadera, while. Cuando sea falsa, no repite más. El repite al revés. Repite falsa, repite falsa, repite falsa, repite falsa. ¿Es verdadera? No entra más. ¿Se entiende? Y ahí pasa a las otras sentencias que están abajo. Las sentencias que están abajo. Entonces, viene la ejecución. Viene acá. Hace esa sentencia. Viene acá, hace esa sentencia. Entra el repeat y no evalúa nada. O sea que entra sí o sí de prepo y por primera vez va a hacer cosas de prepo. Ejecuta esta sentencia, ejecuta esta, ejecuta el for, justo quedó el for ahí como ejemplo, y nada, es válido eso, pero bueno, está mal escrito nada más porque le falta sintaxis, ahora la vamos a completar, ¿sí? Pero bueno. Claro, se entiende que se usó un for dentro del repeat. Un for adentro del repeat, exacto. Eso se llaman ciclos anidados o bucles anidados. Bucles anidados, sí. Bucle anidado porque hay uno adentro de otro. Y a su vez adentro de este for puede haber otro for, puede haber otro while, y puede haber otro repeat, y ya se arma un despelote barro, pero sí, es válido hacerlo. Se puede hacer. Sí. Bueno, entonces, hace el for todas las veces que sea necesario el for, que diga acá la sintaxis, ahora la vamos a completar, pero ejecuta el for, y una vez que termina de hacer el for, se viene a evaluar la condición. Entonces, hasta que la condición sea verdadera. Eso significa que va a repetir hasta que sea verdadera. O sea, hasta que sea verdadera, entonces, ¿qué significa? Va a repetir mientras cuándo? Mientras sea falsa. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, sí. ¿Seguro, Lucas? Sí, puede ser, suponete, de 1 a 5, repite del 1 hasta que sea 5, una vez que sea 5, ya pasa a las demás sentencias. Una vez que sea 6. 6. Si vos vas a repetir de 1 a 5,
Cuando sea 6 no tiene que entrar más. Exacto. Siempre hay que agregarle uno más, me había olvidado eso. Sí, ojo con eso. Sí. Ojo. Bien, entonces, bueno, va a repetir. Eso significa que al menos una vez va a entrar al repeat. Claro. Si después la condición, una o más veces. después la condición da verdadera, no va a volver para arriba y va a seguir para abajo. Si la condición es falsa, se va para arriba y otra vez ejecuta estas dos, ejecuta el for todas las veces y va a bla. Pero ahí está otra de las diferencias entre igual y el repeat. El repeat entra de prepo, la primera vez entra de prepo, porque la evaluación de la condición la hace al final, donde está la until. ¿Estamos de acuerdo? Y en el while, como la condición la evalúa primero, puede ser que la primera vez que evalúa la condición ya sea falsa, entonces no va a entrar jamás, y de ahí, al ser falsa, se va a venir la sentencia que siguen después del end. Claro. Eso significa que... como el repeat entra de prepo, o sea, ya está, o evalúa una o más veces, pero sabés que siempre va a evaluar, va a entrar de prepo. Exacto. ¿Está bien, Lucas? ¿Entiende? Sí. Bueno. En el for, vayamos al for del ejemplo, ya que lo tenemos escrito acá. Vamos a precisar una variable, qué sé yo, le podemos poner auxiliar, el nombre auxiliar, tiene que estar declarada esa variable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le ponemos desde 1 hasta, qué sé yo, 5, do. Entonces, a la variable auxiliar, este for, ¿cuántas veces va a repetir, Lucas? 4 puede ser. No, 5. Siempre se le agregaba uno más, me dijo, ¿no? No, pero el for, fíjate el for, Lucas. Sí. Mira el for. ¿Qué valor toma inicialmente la variable auxiliar? 1. La primera vez que entra el for, ¿qué valor toma? 1. Le asigna 1. Claro. ¿Estamos de acuerdo, Lucas? ¿Hasta ahí? Sí. Claro, ahorita el 2 puntos igual sería le asigno. Le asigno. Entonces, a la variable auxiliar, que la variable auxiliar hay que declararla, var auxiliar. En ese caso, como le asignamos valores del 1 al 5, son valores enteros, entonces le la declaramos de tipo entero, integer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces, cuando entra el for por primera vez, a la variable auxiliar le va a asignar este valor inicial. ¿Está? Y acá ya internamente el for va a decir, este for va a repetir 5 veces. Ya cuenta, desde acá hasta acá. Claro. ¿Cuántas veces son? Son 5 veces. 5. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sería 1 va sobre 2. Auxiliar vale, la primera vez que entra el for, vale 1. A ver, yo te voy a poner acá al lado los valores. Los valores que va tomando auxiliar. Le da 1. Entonces entra. ¿Está entre 1 y 5 el valor de auxiliar? ¿Está entre 1 y 5? Sí, porque vale 1. Viene, ejecuta esto, porque está entre begin y end. Ojo acá con el concepto de begin y end otra vez. Ojo, que si no pones begin y end, te hace esta primera sentencia, nada más. La otra no te la hace. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces te hace esta, y de acá encuentra el end que cierra el begin, entonces ese begin pertenece a ese for. Entonces, ¿qué hace automáticamente el for? Automáticamente a la variable auxiliar le asigna un valor más. Es como si hicieras auxiliar, le asigna auxiliar más 1. Más 1, una variable contadora sería. Es una variable contadora. En cierta manera es una variable contadora. Está con el concepto de contadora. Bien. Entonces, ¿qué hace la variable auxiliar? Le borra el 1 y le pone un 2. Entonces acá evalúa el valor de auxiliar. ¿Es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5? Sí, porque vale 2. Está entre 1 y... Que digamos, porque acá la pregunta sería, ¿el valor de la variable auxiliar está entre 1 y 5? Es como preguntar, ¿auxiliar es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5? Porque yo pongo esos dos valores, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vale 2. Es verdadero.
es verdadero. Entonces entra, hace esta, encuentra el end, del begin, del for, y entonces ahora, ¿qué hace? A la variable auxiliar, ¿qué le estaría haciendo? Le sumaría a otro. O sea, Auxiliar le asigna auxiliar más 1, estaría claro, haciendo claro. eso. No se ve, pero internamente Lazarus o Pascal hace eso. Entonces, ¿qué hace? Le borra el 2 y le pone el 3. Entonces, seguidamente dice, ¿el valor de auxiliar es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5? ¿Está entre 1 y 5? Sí, porque vale 3. ¿Qué te da esa condición encubierta? ¿Qué te da? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces entra, ejecuta esta, encuentra el end y se va al begin, y el begin es del for. Entonces automáticamente a la variable auxiliar le asigna auxiliar más 1. Le borra el 3 y le pone el 4. Entonces pasa a evaluar esto. Esa sería la condición encubierta o escondida que tiene el for. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tiene el formato de condición, pero está ahí escondida, está explícita. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces pregunta, ¿el valor de auxiliar, de la variable auxiliar, es mayor o igual que 1? ¿And menor o igual que 5? ¿Sí? ¿Te das cuenta la condición como la arma internamente? ¿Sí? Sí. Entonces, es verdadero porque vale 4. Claro. Entonces entra, ejecuta esta, encuentra el end, del begin, del for. ¿Qué hace primero? Auxiliar le asigna auxiliar más 1. Le pasa a valer 5. O sea, auxiliar la incrementa en 1. Claro. Bien, entonces después evalúa esta condición escondida, la evalúa. ¿El valor de auxiliar es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5? Sí, verdadero. Es verdadero. Bien, es verdadero, y ojo, es verdadero. Entra, hace esta, viene acá al end y se va al begin y se va al for. ¿Qué hace esto? Ahora, incrementa en 1. lo incrementa en 1, pasa a valer 6. Entonces ahora evalúa la condición escondida. Claro. Auxiliar, el valor auxiliar es mayor o igual que 1, sí. ¿Y el valor auxiliar es menor o igual que 5? No. O sea que en un AND, porque está la condición escondida con AND ahí, ¿no? Claro. AND. Entonces eso es falso. Eso es falso. Entonces, como es falso, entra acá, no. No. Salta del begin, acá salta al end, porque dio falso, y del end se viene acá a evaluar la condición. Para este ejemplo, está dentro del repeat para ese ejemplo. Exacto, porque estamos adentro del repeat. Vamos a suponer que ahí tenemos otra sentencia, para que no quede pegada las dos repetitivas. ¿Sí? A ver si quiero que veas toda la pantalla. Ahí. ¿Ves? Bueno, vamos a suponer que después del end, del for, hay una sentencia más. ¿Está? Sí. ¿Se ve, Lucas? Sí. Entonces, cuando esto da falso, no entra y se viene a la sentencia que sigue después del end. Puede ser que haya una sentencia ejecutable así, o puede ser como en este ejemplo anterior que teníamos el until. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Lo que haya se va abajo del end. A ver qué hay abajo del end. Ejecuta lo siguiente del end, ya sea un until o sea una sentencia. Bien, pero cuando evalúa esto, que da falso, que tiene valor 6, da falso, pero automáticamente el valor 6 lo pasa al 5 y viene y ejecuta acá. ¿Qué hace con esto? Le deja el último valor válido a la variable auxiliar. Nada, es un detalle re tonto, nada más. Sí. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque por ahí te vas a pensar de que auxiliar quedó con el 6, para este ejemplo, y no, queda con el 5. O sea, tiene el 6, da falso, no entra, pero automáticamente le deja el 5 ahí, vuelve, retrocede un valor, le deja el último valor. Vale. No sé por qué hace eso, la verdad no sé, pero bueno, sucede
sucede eso. Porque por ahí te quedas con la idea, pero si tenía el 6. No, tenía el 6, pero lo bajó el 5. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende, Lucas? Sí, Entonces después viene acá, evalúa la condición. Si la condición es falsa, porque repite mientras sea falsa hasta que sea verdadera, entonces si la condición es falsa va a volver a repetir. Si va a volver a repetir, ¿a dónde se va? Se va al repeat, vuelve acá, ejecuta esta. Encuentra otro for, este for lo vuelve a ejecutar otra vez por primera vez. Entonces, lo repite, digamos, otra vez. Lo repite, pero desde 0. Entonces, ¿qué hace? A la variable auxiliar le vuelve a asignar otra vez el valor inicial. Claro. Sí. ¿Se entiende? Y hace este for, lo vuelve a hacer 5 veces otra vez, ¿sí? Pero vuelve a agarrar la variable auxiliar y la inicializa, y le asigna 1 de nuevo cuando vuelve el ciclo del repeat. Para este ejemplo. Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Bastante complejo, te digo. Y es complejo, no es fácil. ¿Te acordás de la primera clase? Yo le dije que no era fácil esto. Sí, me acuerdo patente, te digo. Créeme que digo, bueno, me voy a hacer canchero, total, sé algo de computación, nada, me quiero matar ahora. Sí, primero hay que entender un poco la metodología de las 3 sentencias repetitivas. Claro. ¿Está? Y después, bueno, después hay que evaluar el tema de la condición. Mirá, vamos a jugar un poco con la condición. Para ver. ¿Entendiste el for, el repeat y el while? Más o menos cuándo se hace uno, qué cantidad de veces se hace uno, el otro. ¿Sí? ¿Eso está bien? Sí. Bueno, sí. Fíjate, esto repite, ¿cuántas veces habíamos dicho que repetía el for? En ese caso sería de 1 hasta 5. Si es 6, 5 veces. ya no ejecuta. Claro. El bucle este lo va a hacer 5 veces. Bueno, vamos a suponer que queremos en el while hacer algo que repita 5 veces, igual que el for. ¿Está? ¿Qué variable usamos acá en el for? Usamos variable auxiliar. Entonces acá vamos a usar la variable auxiliar, porque acá hay que armar la condición, hay que armarla. Claro. Si nosotros queremos... En el for se hace todo, por así decirlo, automáticamente, digamos. Acá como que está más desarmado. O sea, acá hay que hacer todo manual. Exacto. Es como... Acá hay cosas que no te podés olvidar, que te las tenés que aprender de memoria y no te las podés olvidar, por más que a nosotros nos guste que razonen las cosas. Sí. ¿Está? Por más que a nosotros nos guste que no se estudien las cosas de memoria, acá hay cosas que no te las podés olvidar. ¿Sí? Entonces, claro. Una condición, por ejemplo, auxiliar, la variable auxiliar, esta variable auxiliar tiene que ir de 1 a 5 en el for. Entonces, acá tenemos que armar una condición que vaya desde 1 hasta 5 también. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, eso. Mientras auxiliar sea menor o igual que 5. Que es el valor final del for. ¿Está? Bueno, pero sí, auxiliar, sí. ¿Qué valor tiene? Cuando yo vengo acá al while, ¿qué valor tiene auxiliar? No sabemos. No. Porque en ningún momento... tenemos que hacerlo. Exacto. Cuando vosotros venimos acá, por primera vez al for, ¿qué valor toma auxiliar? 1. 1. Pero toma el valor 1 por este motivo. Por este motivo, claro. Porque le asignás el 1 manualmente, pero se lo asignás ahí. Entonces acá, cuando yo te digo, ¿qué valor toma auxiliar? Y si vos me decís 1, estás mintiendo. Si me decís 10, estás mintiendo. Porque auxiliar, jamás le diste el 1. Para que auxiliar tome el valor 1, a auxiliar hay que asignarle el valor 1. Si no, toma cualquier verdura de la memoria. Entonces, a auxiliar le asignamos 1. De esta manera, con esto,
estamos reemplazando la primera vez que entra el for. Fíjate que estamos escribiendo lo mismo. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Solamente que acá lo hacemos una sola vez al principio, antes de entrar el while. Entonces, cuando venga acá, ejecuta esta sentencia, ejecuta esta, ¿qué valor toma auxiliar? El 1. Cuando viene el while y evalúa la condición, que es esa, pregunta, ¿auxiliar es menor o igual que 5? Para este ejemplo, sí. ¿Por cuánto vale auxiliar? 1. ¿Y cuándo le diste a auxiliar 1? En este instante. Claro. Si esa sentencia no la tenés, no me podés decir que auxiliar tiene valor 1, 10, 5, menos 2, menos 4. Porque jamás le no le asignamos nada. Valor, así que no tiene. Ya. Claro, para que auxiliar tenga un valor, ¿qué hay que hacer? Hay que asignarle un valor con una asignación, así como eso, o bien con un tedit y convirtiendo de string a entero, o con un input box y convirtiendo de string a entero, o algo por el estilo. O sea, a la variable auxiliar acá, nosotros en lugar de asignarle 1, le podemos hacer str to int input box. Esto es re loco lo que vamos a hacer, ¿eh? Fíjate. ¿Esto es válido? ¿Esta sentencia es válida? ¿Para vos? Sí, porque sería si es menor o igual, ¿sería? No, mayor o igual. No, pero pará, Lucas, vamos a evaluar esta sentencia, vamos a evaluar. Vamos a evaluar esa sentencia. Claro, a auxiliar le asignamos un input box. A auxiliar le asignamos un input box, que el input box trabaja con qué tipo de datos. String. ¿No? String. Si auxiliar es entero, no le podemos asignar el input box crudo. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Lo convertimos de entero a string para poder asignárselo a auxiliar. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Sí? Pero le asignamos un input box convertido. Porque auxiliar es de tipo entero. ¿Eso queda claro? Bien. Sí. Ahora, si acá en el input box, que te sale una ventanita emergente, ¿estamos de acuerdo con el input box? ¿Te sale una ventanita emergente? Si vos escribís un número, por ejemplo, el 1, no es el 1, sino es el string 1, porque va a venir entre comillas. Cuando vos hagas el input box, va a venir entre comillas. Después, ¿qué hace esta función? Agarra ese 1 entre comillas y lo convierten en el número 1. Claro. Y ese número 1 se lo asigna a la variable auxiliar. Entonces ahí auxiliar pasa a tener el número 1. Cuando venga acá, va a preguntar, mientras auxiliar sea menor o igual que 5, do. ¿Cuánto vale auxiliar? 1. ¿Es menor o igual que 5? Sí. Esto es verdadero. Y va a entrar y va a ejecutar todo esto y va a volver allá y evaluar la condición. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Eso se entendió? Bien. Sí. ¿Qué pasa si acá en el input box, en lugar de poner el carácter 1 con comillas, vos ponés 1, 2, o sea, el 12 entre comillas? Lo va a transformar a entero, pero va a dar falso en el while porque tendría que ser menor o igual a 5. Bien, Lucas, bien. Bien, esta sentencia, el 1, 2, lo va a convertir a entero, como dijiste vos, se lo va a asignar a auxiliar, eso es válido. Auxiliar es una variable de tipo entero, ¿le puede asignar el número 12? Sí. Y cuando venga acá, auxiliar y evalúe la condición, va a decir, 12, ¿es menor o igual que 5? No, es falso. No. Entonces no va a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a saltar. Bien. Fíjate que ahí 0 o más veces. Si nosotros tenemos el ingreso de datos de esta manera y ponemos un número, pero ponemos un número que no teníamos que poner, ¿estamos de acuerdo? Esto va a repetir 0 o más veces.
Vamos a suponer que acá en el input box ponemos, entre comillas, menos 3. ¿Lo va a convertir esto? Creo que sí, porque ¿Sí? es entero, ¿no? ¿Sí? Es un entero negativo, ¿sí? Claro. Lo va a convertir. A auxiliar le va a asignar menos 3. Va a venir para preguntar, ¿menos 3 es menor o igual que 5? Sí. Sí, es verdadero. Entonces va a entrar y va a hacer esto. Y después va a ver, pero en lugar de repetir 5 veces, va a repetir más veces. O sea que, ¿estamos de acuerdo? Te va a dar un error lógico también. Si vos acá pones el 12, el 1, 2 y lo convertís, ¿sí? Es válido escribirlo, pero es un error lógico para lo que nosotros queríamos hacer. Si vos ponés el menos 3, es válido hacerlo, pero es inválido porque te va a dar un error lógico. Claro. Porque no va a repetir las 5 veces que queríamos. O sea, va a entrar acá, pero va a entrar más veces de la que nosotros queríamos. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto se puede hacer con un TEDIT, pero hay que tener mucho cuidado con el ingreso de los datos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si acá en el input box, suponete, vos ingresás, entre comillas, vos ingresás esto, por ejemplo, 1, 2, G. Ingresás esto. El input box te lo va a aceptar eso. Cuando vos quieras convertir de string a entero, acá hay un carácter que no lo va a poder convertir. Ya en ejecución, ya está en tiempo de ejecución. Está ejecutando con la ventana emergente y va a querer convertir eso a entero. Eso te va a saltar un error de ejecución. Eso es un error de ejecución porque no va a poder convertirlo y te va a saltar una ventana diciéndote, no sé, no me acuerdo el mensaje de error, pero te va a cortar la ejecución del programa, porque no lo va a poder convertir. No lo va a poder convertir a entero, te va a dar un mensaje de error y acá no va a llegar jamás. Esto se corta la ejecución del programa. Claro. Eso es un error de ejecución. Quisiste poner un dato en una variable de tipo entero. Un dato char. Un dato char o string. Claro. Y esto no lo pudo convertir. ¿Se entiende, Lucas? Sí. O sea, cuando utilizamos esta variable, el ingreso de esta para este tipo de variables, hay que tener mucho cuidado. Con el procedimiento val lo podés solucionar, que el val lo vamos a ver más adelante. El val es un procedimiento que yo se los di en uno de los teóricos. No entró en los parciales, pero entró después de los parciales como uno de los teóricos extra. Chusmealo, miralo, y vas a ver que esto te va a resolver este tipo de errores. De alguna manera te los va a resolver. Está este tipo de errores. ¿Sí? ¿Se entiende, Lucas? Bueno, sí. Volvamos al ejemplo inicial. Le asignamos el 1. Le asignamos el 1. Es el ejemplo inicial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, auxiliar le asignamos 1. Viene el while. While, auxiliar. El valor de auxiliar. ¿Cuánto vale auxiliar, Lucas? 1. 1. ¿Es menor o igual que 5? Sí. Sí. Es verdadero. Como es verdadero, ejecuta esta, ejecuta esta, ejecuta esta, encuentra el end del begin, del while, ¿sí? Entonces viene acá a evaluar otra vez el valor de auxiliar. Auxiliar, ¿cuánto vale, Lucas? 1 otra vez. Sigue valiendo 1. Claro, no lo estamos sumando. Claro. Tanto en el while como en el repeat, el incremento de auxiliar le asigna auxiliar más 1, o sea, de la variable que está en la condición. Está acá porque pusimos, por ejemplo, auxiliar, pero puede haber otra variable. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay que tener cuidado que la variable que nosotros usamos en la condición, en el while y en el repeat,
hay que tener cuidado de incrementarla o decrementarla dependiendo si vamos para arriba o para abajo. Claro. Pero hay que hacerlo Se hace manualmente. manual. Claro, en el for es automático. Claro, antes de volver al while, en algún lugar dentro del begin y el end, a la variable auxiliar hay que asignarle auxiliar más 1. Si vos no haces esto, si no haces esto, ¿está? Cuando venga acá auxiliar, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 1. ¿Menor o igual que 5? Sí, es verdadero. Ejecuta todo esto. Vuelve allá. Vuelve. Auxiliar, ¿cuánto vale? 1. ¿Es menor o igual que 5? Sí. Ejecuta todo esto que está acá adentro. Vaya. Auxiliar, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuántas veces va a repetir eso? Infinitas veces. Infinitas veces. Como esto va a estar ejecutando, es un error en ejecución. En tiempo de ejecución. ¿Viste que hay un teórico que habla sobre los tipos de errores? Sí. Bueno, eso es un error en tiempo de ejecución. O sea que para el while es indispensable ponerle una variable que sume. ¿Pero cuál variable? Esta la variable. que nosotros la variable que está metida en la condición. Sí. Puede ser que sume o puede ser que reste, Lucas. ¿Por qué te digo eso? Vamos a suponer que nosotros auxiliar la empezamos en 5 y la queremos terminar en 1, que vaya al revés. Entonces, en ese caso, no hay que sumar, sino hay que restar. Si vos no ponés esta sentencia, auxiliar va a ser 5 inicialmente. Si vos no ponés esa sentencia, cuando vaya dando vuelta auxiliar, ¿qué valor va a tener auxiliar? 5. 5. Siempre va a ser 5 y va a repetir, va a ser un bucle infinito, literal, infinito. Nunca se va a dar esta condición, nunca va a cortar. Nunca va a cortar y eso es un error de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende, Lucas? Sí. Uno por lo general la trabaja con el más 1, pero tranquilamente puede ser de que vaya de atrás para adelante, ojo. ¿Sí? Por ahí tenés que programar un cronómetro y un cronómetro va para atrás. De atrás para adelante, claro. Claro, va de atrás para adelante, ¿viste? ¿Sí? Un cronómetro de una largada de una carrera. A ver, faltan 10, 9, 8, 7, 6. Va para atrás. Si vos tenés que programar algo así, acá le tenés que poner 10, ¿sí? Acá le tenés que poner 0 y acá le tenés que poner menos. ¿Se entiende, claro, Lucas? Sí. Pero lo que tenés que tener presente es que en algún lugar entre el begin y end del while tenés que sumar o restar la variable que tenés metida en la condición. Sí. Es indispensable eso, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es una de las cosas que te las tenés que acordar. Sí, la verdad que sí. Bien, y la condición no necesariamente siempre la variable va adelante, la variable puede ir atrás. Puede estar atrás y el número, la constante puede estar adelante. ¿Está? Pero en ese caso va a tener que poner el símbolo al revés, seguramente. Una cosa así. Mientras uno sea mayor o igual que auxiliar. Eso, ¿viste la regla que... Ay, ¿cómo era? Que el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Es lo mismo poner 2 más 3 que 3 más 2? Sí, es lo mismo. Está bueno, acá también, solamente que tenés que verificar el operador relacional. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque uno siempre arma la condición de la otra manera, porque es más fácil de leerla. Pero por ahí te vas a encontrar con una condición así, y bueno, la tenés que evaluar. Esto no está mal, al contrario, puede estar bien, puede estar muy bien. ¿Sí? No nos estructuremos en que la condición se arma la variable, el operador relacional y la constante. No. Puede ser que esté la constante, el operador relacional y la variable. Puede ser que haya dos variables. ¿Qué sé yo? Una condición puede ser que haya dos variables.
Lo que pasa es que uno programa siempre, más que nada, en estos primeros ejercicios de programación, siempre arma las cosas de una manera más estructurada, pero a veces hay que salir de esas estructuras. Claro, algo que sea más fácil de leer o de entender. Claro. Exacto. Entonces, mientras auxiliar sea menor o igual que 5, lo vamos a arrancar de 1 y acá le vamos a sumar 1. Todo lo otro también era válido. ¿Estamos de acuerdo, Lucas? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Esto repite. 1, mientras auxiliar sea menor, perdón, me había equivocado, mientras auxiliar sea menor o igual que 5, do. ¿Es menor o igual que 5? Sí. Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5 es igual, o sea que ahí estaría igual, ¿está? Sería true, digamos. Sería true, verdadero, bien, entra. Auxiliar acá pasaría a valer 6, entonces cuando viene acá, 6, ¿es menor o igual que 5? No, false. Entonces, como el false no entra y viene a la sentencia que sigue después del end. Acá sería como el for, vuelve para atrás, digamos, cuando es 6. No, quedan 6. Esto ya quedan 6. Quedan 6. Perfecto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, vayamos al repeat. En el repeat pasa igual. Voy a borrar este for que quedó ahí metido. Y en el repeat pasa igual. Vamos a repetir mientras auxiliar, hasta que auxiliar sea igual a 6, por ejemplo. Esto tiene que repetir desde 1 hasta 5 inclusive. Entonces, repetir todo esto que está acá adentro hasta que auxiliar sea igual a 6. Cuando sea 6, no tiene que entrar más. Claro. Entonces, ¿pero cuánto vale auxiliar? Bueno, antes de entrar al repeat, auxiliar le tenemos que asignar, no nos tenemos que olvidar de esto, le tenemos que asignar 1. Hay que asignarle 1. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, queremos que repita desde 1 hasta 5 inclusive. Entonces, viene acá. Auxiliar le asignamos 1. ¿Acá evalúa la condición? No, se mete el prepo. No. Hace esta, hasta que auxiliar sea igual a 6. ¿Es igual a 6? No. No. Hasta que sea igual a 6. Entonces, ¿qué significa? Que va de nuevo al repeat. No va a esa sentencia, va al repeat. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entra acá, hasta que auxiliar igual a 6. ¿Pero cuánto vale auxiliar? Todavía sigue valiendo 1. Todavía sigue valiendo 1. Bien, Lucas. O sea que ahí tenemos un error lógico. No estamos incrementando la variable adentro de la repetición, que el for lo hace solo. El while no lo hace solo y lo hacíamos adentro. En el repeat, ese incremento también lo tenemos que hacer adentro. Ya que está ahí, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, así no escribo tanto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero presta atención a esto. Nosotros queremos que arranque en 1. Entonces, repetir, le asignamos 1. Hace esto, auxiliar le asigna auxiliar más 1. ¿Qué valor pasa a tener auxiliar? 2. Hasta que auxiliar sea igual a 6. ¿Es igual a 6? No, es falso, entonces se vuelve a repeat. Hace esto, y auxiliar le asigna 3. Hasta que auxiliar valga 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá entró cuando valía 1, cuando valía 2, y ahora vamos por el 3. Hasta que auxiliar valga 6. ¿Igual a 6? No. Entonces viene acá. Hace esto, y le asigna 4. Hasta que auxiliar valga 6. ¿Estamos de acuerdo? Es falso, entonces se va arriba. Hace esto, y le pasa a valer 5. Hasta que auxiliar igual a 6. ¿Es igual a 6? No, es falso, entonces se viene el repeat de nuevo.
hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, pasa a valer 6, hasta que auxiliar igual a 6. ¿Es igual a 6? Sí. Ahora sí es verdadero. Entonces, repetir hasta que sea igual a 6. Igual a 6, listo, no repite más. ¿Qué hace? Hace esto y se va para abajo. No repite más ese repeat y se va para abajo y ejecuta de ahí para abajo lo que haya. Si hay, ejecuta. Si no hay, no ejecuta más nada, terminará. No sé. En este caso, ¿qué variable es la que estamos modificando adentro del bucle? La variable que va en la condición. Igual que el while. Claro, justamente. Entonces, tenemos que hacer que vaya contando, digamos. Claro. Contando, acaba contando para arriba, pero puede ser que necesitemos contar para abajo, igual que lo mismo que hablamos en el while. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, tanto en el while como en el repeat, tenés que acordarte de modificar, no sé si para arriba o para abajo, pero modificar la variable de la condición, porque si no te entra en un bucle infinito, es muy probable, en un 99,9% que te entre en un bucle infinito. Un bucle infinito. ¿Está? Sí. En el while, ¿qué otra cosa te tenés que acordar? Inicializar la variable manualmente antes de entrar al while. El repeat también antes de entrar al repeat. En el while, ¿qué otra cosa te tenés que acordar? Poner begin y end. Si no lo pones, va a repetir solamente la primera sentencia. Y ahí se puede producir. Si vos realmente querés repetir la primera sentencia, listo, no hay ningún problema. Ahora, si querés repetir más de una sentencia, sí o sí poné begin y end porque vas a un error lógico. En el repeat, ese problema de begin y end no lo tenés. No hay que ponerlo. No hay que poner begin. En el for, sí, tenías que poner for auxiliar, le asignamos 1 hasta 5 to. Si teníamos una sola sentencia para hacer adentro del for, si no le pones begin y end, no hay problema. No hay problema. Si lo ponés, pero siempre es recomendable ponerlo. Es recomendable ponerlo. Es recomendable ponerlo. Por las dudas es recomendable ponerlo. ¿Sí? ¿Eso queda claro, Lucas? En el for, ¿qué cosa se hace automáticamente? Se le asigna a la variable, en este caso auxiliar. El valor inicial, ¿sí? El valor inicial, y se le suma automáticamente. Se le suma. No hay que hacer una variable contadora. Bien, si vos querés decrementar en un for, vamos a suponer que querés hacer eso, se hace con esta sentencia. Down to hasta 1 do. ¿Esto qué hace? A auxiliar le asigna ¿qué cosa? Auxiliar menos 1. Claro. Con el down to. Sí. Eso resta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? Muy seguro. Que eso acá lo hacíamos con auxiliar menos 1, acá también, y en lugar de darle 1 le dábamos 5 y acá íbamos hasta 1, cambiamos el valor del símbolo del operador relacional también, y acá en lugar de darle más le ponemos menos. ¿Sí? Sí. ¿Eso queda claro? Sí. Bueno. ¿Qué otra cosita que tenga que explicar? No sé, ¿alguna duda? Para nada, más claro que el agua. Vamos a chusmear un poco esto. Bueno, esto de los dibujos, los diagramas de flujo, es como que repite esto por el verdadero, y cuando es falso, o no, o negativo, se viene y ejecuta para allá abajo. Es flujo de cómo va
la repetición adentro del while o del for. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, fíjate acá, BI significa valor inicial, BF valor final, en el for. Eso es lo que estamos poniendo acá. Este es el valor inicial y este el valor final. El valor final. Ya sea para arriba o para abajo, pero... Claro. Pero hay un valor inicial y un valor final. Exacto, exacto. Bien. Bueno, en el for pongo begin y end, pero acordate que puede ir si hay una sola sentencia. Por la duda, ponelo. En teoría, vos tenés que saber explicar. En un for puede ir begin y end. Si tengo una sola sentencia, lo puedo poner al begin y al end. Si no lo pongo, también está bien. ¿Está? Pero si tengo dos o más sentencias, sí o sí es necesario ponerlo. O sea, ese concepto teórico lo tenés que manejar. Sí. Eso lo había enseñado en el if, me acuerdo. En el if y el else pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. El concepto de begin y end. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, sentencia while, que repite, y va evaluando la condición arriba. Mientras sea verdadero, ejecuta todas las sentencias que están acá. Acá estaría el begin, acá estaría el end. Cuando sea falso, se va para abajo y ejecuta de ahí para abajo. Esto es un diagrama de flujo. ¿Sí? Acá ya está un poquito más representada la escritura. Es lo que hablábamos recién. Acá va la condición con el while, do. ¿Sí? Begin, end. Las instrucciones que están entre begin y end. Pueden ser una o más. Bueno, nada, repetir. Primero hace sentencias y después evalúa la condición. El repeat repite mientras la condición sea falsa, hasta que la condición sea verdadera. Claro. Hay que hacer esa lectura, esa traducción. ¿Está? Ahora quiero mostrarte algo, cómo se arma a escondida la condición del for. Ahora te lo voy a mostrar. Bueno, nada. Acá hay un cuadro de comparación entre el while y el repeat. ¿Por qué se ejecutan? Acá dice 0 o más veces. Acá por lo menos una vez. Por lo menos una vez significa una o más veces, si lo querés decir de otra manera. ¿Sí? Acá las instrucciones del cuerpo de bucle se ejecutan si la condición es verdadera, en el while. En el repeat, si la condición es falsa, se ejecutan. Es un juego de palabras por ahí, pero hay que tener el concepto bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, después había ejemplos y vayamos acá en el for. Vamos a suponer, vamos a escribir el ejemplo fácil. El ejemplo fácil es este, de 1 a 5. ¿Sí? Fíjate, acá la condición está armada así. Una variable, un operador relacional, una constante. O puede estar al revés, puede estar la constante del otro lado y la variable allá, o puede haber dos constantes, o dos variables, perdón, con un operador relacional. Eso es el formato de una condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este es el formato de una condición. Eso que está marcado. Bien, en el for. En el for, el formato no está implícitamente escrito. Es explícitamente escrito. Está escondido. ¿Y cómo sería esta condición? ¿Qué estaría evaluando ahí? Y ahí estaría preguntando si auxiliar es mayor o igual que 1 and auxiliar menor o igual que 5. Entonces ahí ese for estaría representando una condición compuesta. Claro. Una condición compuesta. Porque esto ¿cuánto va a repetir? Desde 1 hasta 5. ¿Pero qué significa? Que auxiliar tiene que ser mayor o igual que 1 y auxiliar menor o igual que 5 para que se repita. Sí. Entonces, de una manera escondida, ¿sí? Está representando eso. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
Porque eso mismo lo podemos poner acá y funciona. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque auxiliar le damos 1. Mientras auxiliar es mayor o igual que 1, sí. Y auxiliar es menor o igual que 5, sí. Entonces esto es verdadero. Lo podemos hacer con una condición compuesta, sí, o lo podemos hacer con una condición simple como estaba hecha antes, que era solamente esta. Claro. De las dos maneras funciona, ¿viste? Sí, es como el ejemplo que habíamos puesto, que el for era todo automático y en el while ya es todo manual, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro, Lucas? Sí. Eso está oculto. Claro. O sea, ese formato. Eso lo haría detrás del... o sea, claro. Sería como una sentencia que se hace detrás. Está bien. Es eso. ¿Está bien, Lucas? Sí. ¿Te queda alguna duda que tengas? Después está... después está saber interpretar en los ejercicios cuando tengo que usar las repetitivas, ¿viste? Y si yo tengo que ingresar el nombre de 10 personas, utilizo un for que vaya de 1 hasta 10, puede ser que vaya de 10 a 19, qué sé yo, ¿viste? O decir, bueno, ingresar edades de persona hasta que la edad sea igual a 0, entonces ahí ya no te conviene el for, tenés que usar un while o un repeat, porque ya estás evaluando no 10 personas, sino hasta que la edad sea igual a 0. Entonces ahí ya estás proponiendo una condicionalidad, ¿viste? Sí. Claro, lo que nos decían los profesores de la práctica es que cuando vos sabés cuántas veces lo tenés que hacer, es recomendable hacer un for, cuando sabés la cantidad de veces que lo tenés que hacer. Ahora, si depende de una condición, depende de un valor que vayas a ingresar o no, qué sé yo, ya es distinto. Ya claro. Te lo tenés que hacer con un while, con un for, y con un while o con un repeat, y armar condiciones. ¿Ves? Después ya tenés que armar las condiciones. Claro. Por ahí lo difícil es encontrar la condición adecuada. No es fácil encontrar la condición adecuada, ¿viste? Sí. Pero bueno, una vez que vos encontrás la condición adecuada, si haces con while, tenés que acordarte de que a la variable de la condición la tenés que inicializar en 1, en 10, en 0, en -4, pero la tenés que inicializar. Claro, tenés que darle un valor. Un valor inicial, claro, y después le tenés que incrementar o decrementar dependiendo si va para arriba o para abajo. Claro. Y en el repeat pasa igual. Tenés que darle un valor inicial y después tenés que incrementar o decrementar, ¿sí? Una vez que primero ver la condición, cómo armar las condiciones. Claro. No siempre las condiciones son con datos de tipo entero, ¿viste? Vos suponete que vos tenés que repetir hasta que ingrese un string que diga hola. Y esto es válido. Si auxiliar es una variable de tipo string, vos podés hacer esto. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ahí sería más complicado. Es más complicado, sí, Lucas, es más complicado, no te voy a mentir, es más complicado, pero es válido y es totalmente, no sé cuál es la palabra, eso se hace constantemente, ese tipo de cosas. Vos decís, bueno, yo tengo hoy, por lo general tengo 30 alumnos anotados, pero les voy dando presente a medida que van viniendo. Ustedes son 6. Yo tengo que poner el presente de hoy y tengo que programar un ejercicio y yo no voy a poner de 1 a 6, tengo que poner de 1 hasta el presente. Entonces, claro. ¿quién vino? Lucas.
¿Vino alguien más? ¿Vino alguien? Sí. Lucas. ¿Vino alguien más? No. Listo, ahí corto. Si vino alguien más, repito otra vez y pido el nombre, pido la edad, pido no sé qué otra mierda puedo pedir. ¿Está? ¿Qué otro dato? Sí. ¿Vino otro más? Bueno, sí. Nombre, tanto. Edad, tanto. ¿Vino otro? Sí. Pepe, tanto. Edad, tanto. ¿Vino otro más? No. Listo, corto. Claro, entonces ahí no voy a repetir de 1 hasta 10. Voy a repetir de 1 hasta la cantidad de presentes. Entonces ahí no se hace con un for. Se hace con un while o se hace con un repeat. Y hay que encontrar la condición adecuada para poder cortar la repetición. Claro. Nadie dijo que programar era fácil. Boludo, lo que me costó a mí aprender a programar, Lucas. Me costó un montón. Imagínate, si usted contaba que antes, con las batatas esas que les daban de computadora de antes, ni me quiero imaginar lo que había sido. Lucas, yo esta materia la recursé. La hice 2 veces. El primer año que la hice, fui a parar los caños. Y el segundo año, recién la pude masticar y poder hacerla. Claro. Ya teniendo una base de cómo se hacía, digamos. Claro. No me fue fácil. A mí, a mi cabeza, no me fue fácil. Yo hace 27 años que doy clase. Y ¿sabés la cantidad de alumnos y alumnas que la pasaron de taquito? Y yo digo, ¿cómo hace esta gente? Claro, prodigio. A mí me costó un montón. Pero bueno, la aprendí. Hasta que me senté, la razoné y qué sé yo. ¿Viste? No es fácil, no es una materia. Claro, yo le encontré el sentido a lo que dicen los profesores. O sea, dedicarle 8 horas diarias y no te lo dicen al pedo. No, Luca, ustedes por ahí cuando yo arranco le digo, chicos, esto 8 horas por día, y ustedes pensarán, este es un boludo. Claro, nos está jodiendo. Claro, este me está jodiendo. No, pero es así. Y después cuando yo les digo, chicos, si ustedes no aprenden lo que significa asignación ahora, después, al final de cuatrimestre, no lo van a aprender, es muy difícil. O sea, es una materia enganchada, muy enganchada un tema con otro. Claro. Y es una realidad. Tenés que sí o sí saber un tema para poder saber el otro y así. Claro. Esto no es por ahí como psicología, que hay temas descolgados. El capítulo 1 a lo mejor no tiene nada que ver con el 2, a lo mejor no tiene nada que ver con el 3. Los tienen que estudiar todos, obvio, pero no están relacionados uno con otro. Acá todos los temas están relacionados. Si vos no aprendés lo que es una condición, no vas a llegar repetitivas ni en pedo. No, si vos no entendés el concepto de condición, cuando vemos condición, después en repetitiva no pasás ni en pedo, Luca. Esto es así, lamentablemente es así. Sí, yo ahora me doy cuenta de que digo, es más difícil de lo que parecía, mucho más difícil de lo que yo me imaginaba que era programar. Sí, tal cual. Y es un desafío, es un desafío. Esto es el principio, me quiero imaginar lo que debe más adelante. Sí. Y bueno, pero más adelante no es que más difícil, también tenés más conocimiento. Claro. Vas aprendiendo cosas nuevas y todas estas cosas las vas a ver en la materia que sigue, que es correlativa. No es que viste esta materia y chao, te fuiste. No, esta materia te sirve para la materia que sigue. Correlativa, estos conceptos. Claro. Pero bueno. Es así. Es bastante complicado, pero bueno. Acá sería no bajar los brazos. No, hay que ponerle garra, hay que ponerle un montón de garra. Bueno, Lucas. No sé, decime vos, algún otro. La verdad que me sació todas las dudas que tenía. Sobre todo relacionado con el repeat, que no le había agarrado la mano mientras estaba con la pesada, pero ahora ya lo terminé de entender de todo. Después hay que saber interpretar cuándo usar el repeat, el while, el for, de acuerdo a lo que pide el ejercicio. Claro. Lo tenés que tener presente. Vos decís,
siempre repito 8 veces esto. Siempre es 8. Utilizo un for. No es 8, depende de algún otro dato. Bueno, utilizo while o utilizo repeat. Y ahí ya evaluar entre esas dos qué tenés que hacer. Claro. ¿Cuál te conviene? Sí, sí, sí. ¿Está? Sí. Pero bueno, sí. Pasa por ahí. Hacer el ejercicio, Lucas, ¿sabes? Sí, ahora cuando llegue a casa me voy a poner así. Bueno, el lunes que viene no nos vamos a conectar, Lucas. Yo voy a estar de viaje. No. Sí, sí. Así que entonces, vamos a pasar para el lunes siguiente. ¿Está? ¿Sí? Sí. Aún así, igual voy a ir viendo los teóricos que usted había seguido. Sí, Lucas. Sí. Repasá, porque durante la... Ahora, hoy vimos, en 2 horas, 1 hora y media, vimos las 3 repetitivas. ¿Pero por qué? Porque damos por sentado, ¿sí?, cosas que ya habíamos visto. Claro. Esto sería como refrescar la materia. Claro, son clases de apoyo, no es darles la materia de nuevo. Son clases de apoyo para que ustedes estén en condiciones de rendir libre. Porque por ahí ustedes quieren rendirla libre porque recién termina la cursada, la tienen fresca, y la quieren rendir libre porque desaprobaron la integral, pero por ahí les está faltando un empujoncito, un golpe de horno más al aprender la materia, me refiero, ¿no? Un golpe de horno más, una cocción un ratito más de algunos temas. ¿Está? Porque si desaprobaron, por algo fue. Entonces, por ahí, si se quieren representar libres sin clase de apoyo, y sí, también, pero les va a faltar este apoyo que nosotros tratamos de darles desinteresadamente a ustedes. Claro. Aparte, qué mejor que recibir apoyo justamente de alguien que ya sabe. Lucas, los profes le dan clase de apoyo, somos profesores particulares de ustedes, por favor. Claro. Eso está. Gratuito genial. Encima, gratuito. Gratuito. Tal cual, gratuito. Bueno, Lucas, espero que te haya servido la explicación. Cualquier duda que tengas, me mandás por Telegram, por WhatsApp, así que no hay ningún problema. ¿Está? Bueno. Y acordate que el lunes que viene no nos conectamos, sino al otro lunes. ¿Sí? Listo, entonces. Listo, Lucas. Un abrazo grande para vos. Y estudia. Si no, lo veo para el lunes, que tenga un buen viaje. No, el lunes no nos vamos a ver. Este lunes que viene no nos vamos a ver. Así que bueno, nos vemos el otro. Te mando un abrazo grande y gracias por conectarte. ¿Sí? No, por favor. Gracias a usted. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, Luquitas. Chao.